Muchísimas gracias, muy buenas noches, distinguidos patriotas e ilustres invitados. Hoy nos reunimos con motivo de la festividad del patrono de los patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Nosotros, como Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, tuvimos a bien de elegir por patrono al general de división Ejército Peruano, Juan Francisco de Vidal y la Hoz. Es nuestro patrono. En mérito al día 5 de abril de 1819, en que participó en el primer grito de libertad en Supe, es que hemos elegido este día para conmemorar y, obvio, tener la participación de los patriotas del Bicentenario como tributo a su memoria. Presento a la niña patriota Ashley Thais Valdivieso Colque, que es nuestra ilustre anfitriona y quien tendrá a cabo la conducción de este magno evento. Adelante, patriota Ashley Valdivieso. Ella es miembro de la Comisión Mujer Soldado del Perú, de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia. Muchísimas gracias por haberme atendido. Dejo con ustedes a la investigadora niña Ashley Thais Valdivieso Colque. Adelante. Gracias. Gracias, patriota Juanita. Excelentísimos patriotas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda la niña patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú, Ashley Valdivieso Colque, miembro de la Comisión Mujer Soldado del Perú. Antes de empezar, les agradecería que mantengan sus micrófonos apagados para que de esta manera no se produzcan interrupciones durante el programa. La Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú y el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú del histórico distrito de Vegeta tienen el honor de presentar el 38 Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, denominado General Francisco Vidal y la Hoz, teniendo por sede virtual al distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima, provincias. Es objetivo del 38 Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú rendir un merecido tributo a la memoria de quien en vida fuera general de división del ejército peruano, Juan Francisco de Vidal y la Hoz, patrono de los patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, y que hoy, 5 de abril, se cumplen 204 años del primer grito de independencia en Supe, y que gracias a su valeroso y decidido hecho histórico que damos a conocer en este 38 Encuentro de Patriotas, en el que participan ilustres conferencistas patriotas del Bicentenario. Con la venia de los patriotas fundadores, licenciada Juanita Martínez Cubillas, coordinadora general de los Comités Patrióticos Bicentenario de la Independencia del Perú, y del presidente coronel de caballería en retiro del ejército peruano, Enrique Víctor Gargurevich Godoy. Damos inicio al programa. A continuación, procederé a decir una oración por el alma del general Francisco Vidal, que en paz descanse y goce de la gloria eterna de Dios. Oremos. Oh Dios, de misericordia y Padre bondadoso, tú eres el único dueño de la vida. Nos concedes el regalo de nacer con un propósito y de la misma forma, cuando tú consideras que nuestra misión en este mundo ya está cumplida, nos llamas a tu reino de paz. Inclina tu oído, oh Señor, a estas humildes peticiones, en las cuales te ruego humildemente que derrames tu misericordia sobre el alma del general de división del ejército peruano, Juan Francisco de Vidal y la Hoz, patrono de los patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Elevo esta oración para ti, Señor, porque incluso en los peores tempestades, tú eres infinita paz. Concédele el descanso eterno en el paraíso de tu alma y de tu reino. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento procederemos a brindarle un minuto de silencio. Bien, dado el minuto de silencio, a continuación procederé a leer la biografía sobre el general Francisco de Vidal y Lahoz. Le rendimos un homenaje a la memoria de nuestro prócer de la independencia, el general Francisco de Vidal y Lahoz, quien nació un 2 de abril de 1800 en Sucre, siendo sus padres Julián Vidal y Ventura Lahoz. Y aún en plena adolescencia, tan solo con 19 años de edad, comenzó su lucha por la independencia del Perú y América, y poco a poco fue notando su calidad de líder. Francisco de Vidal se presentó como voluntario en la flota patriota a órdenes de Lord Thomas Alexander Cochrane, en su primera expedición a Perú. Y junto con otros patriotas, él estuvo presente en la primera proclamación de la independencia del Perú, realizada el 5 de abril de 1819. Y por su valerosa participación en las acciones de armas registradas en Huacho, Huaura, Barranca, Supe, Paita y Huarmey, el Supremo Director de Chile, Bernardo O'Higgins, le concedió el grado de subteniente de Infantería de Marina del País del Sur el 22 de julio de 1819. Después de la segunda expedición de Cochrane a Perú, regresaron a Chile, en donde él participó un 4 de febrero de 1820, con un destacamento de 24 soldados. Tomó por asalto el fuerte de Valdivia, o también conocido como la toma de Valdivia, en donde demostró tenacidad y valentía, hasta que el general José de San Martín y Matorras lo asigna al Ejército Libertador del Perú, siendo reconocido como teniente segundo. Luego, toma por asalto el cuartel de caballería realista, capturando más de 400 caballos, armas y entre otros abastecimientos que entregó en Huaura al general San Martín. Y él, al enterarse un 13 de noviembre de 1820 de loable desempeño y por los innumerables enfrentamientos que Francisco de Vidal realizó contra las fuerzas realistas, San Martín lo declara como el primer soldado del Perú. Y de esa forma, él continuó su lucha y cada vez obteniendo diferentes cargos. Hasta que en un 23 de septiembre de 1863, lamentablemente falleció, siendo enterrado en el Templo de Santo Domingo, y posteriormente, en 1927, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de los Próceres. Y ya para culminar, deseo repetir una frase de su anecdotario, donde destacó por su gran valor diciendo: "Donde entra mi gorra, entro yo". Muchas gracias. A continuación, tenemos la conferencia magistral Francisco de Vidal, comisionado al Perú, su naufragio y su reencuentro con el Libertador,
dictada por el patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú, Dr. Ronald Alor García. Es hijo de Vegeta, médico de profesión con maestría en gestión de servicios de salud, diplomado en auditoría médica. Es investigador, conferencista y miembro del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú del Distrito Histórico de Vegeta. Miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar. Adelante, patriota, con la conferencia. Muchas gracias, estimada patriota Ashley. Por favor, si me podrían permitir compartir pantalla. Está habilitada para compartir pantalla. ¿Se puede observar? ¿Se ve? Sí se observa, patriota. Sí lo veo. Listo. Entonces empezamos con esta ponencia. En primer lugar, agradezco la oportunidad que se me está brindando y, cómo no, saludar en este 204 aniversario del primer grito de libertad a todos los supanos, ¿no? Que en 1819 dieron este primer grito, poniendo pues como compromiso con la libertad una de sus principales causas. Bien, vamos a hablar acerca de este pasaje de la vida del general Francisco de Vidal. Como nos ha estado relatando la patriota Ashley, Francisco de Vidal se embarcó con Tomás Cochrane cuando él estuvo en las costas peruanas en 1819 y llegó hasta Chile, donde tuvo una participación sin igual. Y el general San Martín, luego de las hazañas que había realizado Francisco de Vidal, a pesar de su joven edad, es pues recomendado Francisco de Vidal por Lord Tomás Cochrane y por otros compatriotas peruanos para que fuera el encargado de realizar la misión que quería emprender el generalísimo don José de San Martín. De tal forma, pues, que, como les mencionaba, es el almirante Cochrane, junto con los señores Requena, Reyes y Franco, peruanos ellos, que ya Francisco de Vidal, a su corta edad, había realizado comisiones importantes sobre la capital, en referencia a Lima. Entonces, el general San Martín lo invita, así nos narra también el mismo Francisco de Vidal en sus memorias, ¿no? Este extracto ha sido sacado de su memoria y él dice, pues, me invitó para que viniese a desempeñar una que tenía entre manos, refiriéndose a una misión, y era la de conducir comunicaciones a esta capital, refiriéndose a Lima. ¿En qué consistía esto? Bueno, esta serie de comunicaciones que traía él
constaban pues de unas instrucciones, y estas instrucciones a su vez constaban de 5 artículos. Voy a desarrollarlos porque como vamos a tocar solamente este pasaje de su vida de Francisco de Vidal, quizás no muy poco conocido en amplio desarrollo, voy a tocar cada artículo para darse cuenta de la muy, pero muy seria y a la vez secreta misión que le estaban encomendando, ¿no? Para darnos cuenta de lo que el generalísimo don José de San Martín le estaba confiando a el joven Francisco de Vidal en aquel entonces. Entonces, estas instrucciones, como les decía, constaban de 5 artículos, y en el artículo 1 nos dice que el secreto es el primer deber del comisionado, tanto a su propia seguridad como para el éxito de la comisión. No descubrirá, pues, a nadie, ni a dónde se dirige, ni por quién y cómo es enviado. El punto de la costa donde quiera desembarcar solo se manifestará a la persona que dirige la navegación. Desde aquí ya nos damos cuenta el ultra secreto o la ultra secreta misión que se le estaba encomendando al joven Francisco de Vidal. En su artículo 2 nos dice que después de hallarse en tierra, guardara la misma reserva con respecto a su comisión, y muy particularmente sobre la salida de la expedición, refiriéndose a la expedición que San Martín iba a realizar posteriormente al Perú. Dice, en la inteligencia que se le prohíbe del modo más positivo y serio el que pueda hacer semejante confianza aún al más amigo e íntimo confidente, de suerte que si alguna vez llegase yo a saber que ha faltado a este capítulo, era una advertencia del general San Martín, aunque no haya habido consecuencia, será motivo suficiente para perder toda consideración, y aquí debe ser un error de tipeo, lo he escrito igual como figura en la memoria, dice valer, pero probablemente se refiera al valor, ¿no? Porque dice que será motivo suficiente para perder toda consideración y valor de su servicio, ¿no? Es decir, todo lo que pudiera haber hecho hasta entonces a favor de la causa libertaria el joven Francisco de Vidal, de romper este artículo, no iba a valer nada prácticamente ese esfuerzo. En el artículo 3 dice, la seguridad de los paquetes de proclama será otro de sus primeros cuidados. Entre este negocio se manejará del modo que ha sido instruido en otra ocasión, refiriéndose a la vez en que fue Lord Tomás Cochrane, cuando recién casi se había embarcado el joven Francisco de Vidal en 1819, el que le había en aquel entonces comisionado también a la ciudad de Lima, sin que el joven Francisco de Vidal haya fallado. Por lo tanto, se refiere que así como Lord Tomás Cochrane le mandó, también con esas mismas instrucciones le estaba mandando el generalísimo don José de San Martín, ¿no? Y dice, las transportará a la capital para tenerlas listas para el tiempo en que llegue la noticia de mi desembarco, refiriéndose San Martín a cuando él llegue al Perú. Entonces se pondrá a todas sus fechas y lugar que se distribuyan como se repartieron las otras proclamas que antes fue encargado, cuidando de introducirlas según sus direcciones, clases y muy particularmente a los soldados las que tienen ese objeto. Es decir, todas estas proclamas que traía el joven Francisco de Vidal eran pues las que se iban a utilizar una vez que el generalísimo don José de San Martín llegara a las costas peruanas. En el artículo 4 nos dice que durante su misión en la capital del Perú, procurará adquirir las más seguras noticias del estado de la tropa, número, disciplina, recursos, movimientos,
planes y medidas del virrey, principalmente en el momento de recibirse la noticia de mi desembarco y días posteriores. Se dan cuenta de la seriedad y la confianza que le estaba dando el general don José de San Martín al joven Francisco de Vidal. Prácticamente era uno de los principales pilares en los cuales se iba a sostener todas las acciones posteriores cuando San Martín llegara a desembarcar en el Perú. Y en el artículo 5 nos dice: si pasados 6 u 8 días creyese conveniente quedarse en Lima para comunicarme avisos de cuando ocurra al lugar que yo me halle, o sea, se refiere a cuando Francisco de Vidal considere que ya debe encontrarse con San Martín, dice, podrá hacerlo buscando uno o más individuos de toda confianza con quien me debe dirigir sus comunicaciones. Pero en caso que el mismo Vidal determine regresar a reunirse, trayéndome la memoria de todas las noticias y ocurrencias, dejará encargado a algunos o distintos patriotas a efecto de que llenen en lo sucesivo el objeto indicado. Del exacto cumplimiento de estas instrucciones depende la fortuna y la consideración del comisionado para lo sucesivo. Todos estos artículos fueron dados en este instruccionario en el cuartel general de Valparaíso, ¿no? En el 1 de julio de 1820, por el mismo San Martín, y esto de aquí lo he recogido de esta fuente, que es un libro llamado El General Francisco Vidal, de Néstor Puertas Castro, en la página 11 y 12. Bien, regresamos ahora con las memorias del mismo Francisco de Vidal. Él nos refiere en sus memorias que después de haber recibido todas estas instrucciones, dice, se me ordenó que embarcase en una goleta, es decir, se embarca ya rumbo al Perú, ¿no? Con unos señores llamados Valderrama y Landa, los que dejamos en la caleta Camarones, esto es en Arica, ¿no? Para que se internasen en el sur, es decir, ellos se iban a encargar de toda la parte de comunicacional por el sur, mientras que Vidal tenía que encargarse en la capital y luego hacia el norte, ¿no? Entonces dice que después él sigue hacia el norte junto con los demás compatriotas que estaban embarcados en la goleta, pero cuando llegan a la caleta Bermejo, que queda en Guarmey, ¿no? Lamentablemente sufren un naufragio, ¿no? Y ahí él nos refiere en sus memorias, pues, ¿no? Que en la caleta de Bermejo, en el despoblado de Guarmey, se perdió la embarcación. Entonces, aquí pasamos a hablar de su naufragio, que fue un 10 de agosto de 1820. Él mismo nos refiere, según sus memorias, que solo escapamos 6 individuos, el coronel Barrenechea, que era argentino, don José María Pagador, 2 marineros y un piloto inglés. Nos mantuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a cuya hora salí yo a tierra. Enseguida, Barrenechea sacado por el piloto en una tabla y luego Pagador con los 2 marinos. Es decir, imagínense, desde las 8 de la mañana estuvieron en el mar tratando de llegar a alcanzar la orilla y lograron recién a las 2 de la tarde estar en la orilla. Seguimos según sus memorias. Esta imagen la he recogido de Google Maps para tener una idea más o menos, ¿no?, de dónde queda Playa Bermejo. Toda esta de acá es la zona de Guarmey, donde estoy marcando con el cursor. Y el globito rojo acá nos indica dónde está Playa Bermejo. Ese fue el lugar donde ocurrió el naufragio, ¿no? Y él nos sigue narrando, el joven Francisco de Vidal, en sus memorias, diciendo, ¿no? Desnudos,
sin agua ni alimentos, en un desierto de más de 30 leguas, donde solo se veía cielo, arena y mar. Sin embargo, después de haber reposado por unas horas desde las 2 que habían logrado salir, 2 de la tarde, él dice que a eso de las 5 invita a sus compañeros, ¿no?, para ir a Pativilca, y refiere que ellos estaban más estropeados que él, ¿no?, por lo que no se animaron a hacer tal marcha. Él dice que sí emprendió solo la marcha y les ofreció que si llegaba a Pativilca, volvería trayéndoles bestias. Lamentablemente, eso no pudo suceder. Aquí en la imagen, ustedes pueden ver, he marcado la distancia desde Playa Bermejo hasta Pativilca, ¿no? Y según el Google Maps, nos da una distancia aproximada de 20 kilómetros. Era todo lo que tenía en mente y tenía planeado Francisco de Vidal recorrer, no solo para salvarse él y la misión, sino también para tratar de ayudar a sus compañeros. Él mismo nos refiere, pues, de que no pudo darse eso y relata que, extraviado en esos inmensos arenales, permaneció 3 días y ya casi exánime para entregar su alma a Dios, logró llegar hasta unas lomas que están cerca de Pativilca. Y ahí dice que fue encontrado por el negro José Serrano. ¿Quién era este personaje? Era el jefe de una partida de bandidos de toda esa zona, ¿no? Ellos le robaban a los españoles que solían recorrer por los caminos reales que le decían. Entonces, nos refiere en sus memorias Francisco de Vidal que, a pesar de dedicarse este bandido a este tipo bueno, él lo nombra profesión acá, pero a este tipo de oficio, ¿no? Este bandido dice que era humano y generoso. Le dio un poco de chicha para apagar su sed y le llevó a su palenque, le llevó a su guarida, ¿no? Dice que le vistió con jerga, ¿no? O sea, con trapos, nomás probablemente, y él mismo se encargaba de curarle las heridas, ¿no? Las heridas en los pies. Dice que en los pies se habían convertido en llagas, ¿no? Tanto caminar, imagínense, 3 días caminando por los arenales. Aquí en sus memorias nos continúa diciendo él que permaneció algunos días hasta que ellos hicieron una segunda correría en el camino real. Quiere decir que ellos vuelven a atracar a otros españoles, ¿no? Entonces dice que ahí lo llevó con él, el negro Serrano, lo llevó con él a Pativilca y lo dejó en una casa solo y oculto. Sin embargo, refiere Francisco de Vidal que se fugó, ¿no? Y al día siguiente logró llegar a la villa de Supe y se presentó con don Lucas Fonseca, ¿no? Estos personajes, pues, ya se conocían un año antes, ¿no? Habían participado justo de lo que estamos celebrando el día de hoy, ¿no? La proclama de independencia de Supe. Bien, ahí mismo, ¿no? Le comunica Vidal que era, pues, portador de comunicaciones del general don José de San Martín, ¿no? Y le cuenta, ¿no?, cómo había sido todo el naufragio. Y nos relata también en su memoria que se llega a enterar de que Barrenechea y sus demás compañeros que habían logrado llegar a la orilla después del naufragio habían sido tomados prisioneros en Guarmey. Bueno, entonces nos quedamos pues con esa incógnita. Si sucedió el naufragio y todo eso, entonces ya no pudo cumplir con su misión. No, él mismo nos narra en sus memorias, ¿no? Aquí he subrayado, ¿no?, con rojo, donde, haciendo algunas descripciones de algunos acontecimientos, él nos pone ahí entre paréntesis, ¿no?, que todo eso fue después de haber desempeñado mi comisión tanto en el norte como en Lima. Es decir, sí llegó a cumplir la misión que le había encomendado el general don José de San Martín. Y bien, durante esa estadía, él
tuvo que estar oculto. Y cuando estuvo oculto, llegó a tener noticias, ¿no?, por personal de confianza ahí en Supe, de que el Ejército Libertador había llegado a Ancón. Y así nos narra en su libro el general Francisco de Vidal, prócer de la independencia y jefe del Estado peruano, el autor Geraldo Arosemena. Nos dice que permaneciendo escondido en un bosque hasta que el Ejército Libertador llegó a Ancón el 30 de octubre, enterándose entonces que un escuadrón de caballería realista se encontraba en Supe, su tierra natal, Vidal, audaz como pocos, resuelve asaltar el escuadrón y en compañía de 11 hombres valientes y decididos como él, sorprende repentinamente a los soldados cuando se encontraban tomando el rancho. Este inverosímil golpe, realizado el 8 de noviembre, dio magníficos resultados, pues Vidal logró apresar a 150 dragones. Hace referencia al escuadrón de dragones realista al cual habían hecho el asalto, ¿no? Entonces, eran 150 soldados realistas que habían logrado apresar todo su armamento y un buen número de caballos. ¿Y quiénes fueron estos 11 hombres? Aquí los he mencionado y creo que es justo recordarlos en esta fecha que estamos conmemorando. En sus memorias el general Francisco de Vidal los nombra: Santiago Fonseca, Félix Vidal, que era su hermano del general Vidal, Sisto Nicolás, Ventura Boreta, Pedro Ansúrez, Juan Pacheco, Ramón Cabero, Doroteo de los Santos, M. Romero, Melchor Morales, Vicente Vaquero. Estos nombres creo yo que deben de ser recordados no solo por nuestros hermanos de Supe, sino por todos los compatriotas, ¿no?, por todos nosotros, porque ellos fueron los que junto con Vidal lograron esta hazaña, que va a tener una gran importancia, que a continuación les mencionaré. ¿Cuál fue esta importancia de haber logrado capturar a este batallón con casi 150 soldados realistas, todos sus pertrechos, sus bestias? Fue que el coronel Oternín, que mandaba el batallón Burgos, este es un batallón realista, sabedor por un soldado que se escapó de los insurgentes, que se había tomado la caballería que se hallaba en Supe. Es decir, el coronel Oternín, en ese momento él se encontraba por el camino de cerca a Sayán. Y el coronel Oternín esperaba justamente que este escuadrón de dragones que se encontraba en Supe se les reuniera y poderle hacer frente a los patriotas que venían tanto por el mar, ya dirigiéndose desde Ancón, ¿no?, y también un grupo comandado por Andrés Reyes, un grupo de patriotas comandado por Andrés Reyes, que habían desembarcado en Chancay e iban por tierra hacia Huaura. Entonces, como Francisco de Vidal y estos 11 jóvenes que he mencionado tomaron a este escuadrón de Supe, prácticamente echaron por tierra todo este plan que tenía el coronel Oternín y no le dejó otra salida más que retirarse. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si no se hubiese logrado esta acción de Francisco de Vidal? El coronel Oternín se hubiera reunido, ¿no?, él al mando del batallón Burgos se hubiese reunido con el escuadrón de realistas que se encontraba en Supe y hubiese probablemente podido dar batalla a el escuadrón patriota que venía pues tanto por el mar como los que habían desembarcado en Chancay. ¿Quién sabe? La estrategia de San Martín hubiese fracasado o hubiese tenido que tomar
otro tipo de decisiones en el momento, ¿no? Si hubiese comprometido prácticamente el sitiar a Lima, que era su objetivo principal del general don José de San Martín. Y bien, después de llegar San Martín a la bahía de Huacho, ¿no? Nos refiere en sus memorias Francisco de Vidal que va a su encuentro y le da cuenta, ¿no? Él dice, le di cuenta de mi comisión poniendo a su disposición los prisioneros, caballos y cuanto tomé en supe, recompensándome este servicio con el ascenso a capitán efectivo del ejército de mi patria, que aún cuando no existía ningún soldado, ni se había decretado la escarapela que debíamos usar, yo quedé muy pagado de mis servicios por haberme hecho el honor de declararme en la orden general el primer soldado del ejército peruano. Y es así como es conocido hasta la actualidad el general Francisco de Vidal, ¿no? Como el primer soldado del Perú. Y esto sucedió en noviembre de 1820. Como saben, yo pertenezco al distrito de Vegeta y en Vegeta pues admiramos también a este patriota, prócer y héroe de nuestra independencia, el general Francisco de Vidal. Tenemos un colegio que lleva su nombre en nuestro distrito. Muchas gracias. Felicitaciones por su excelente ponencia. Le agradezco, patriota Ronald García, por su participación. A continuación, tenemos la conferencia magistral Participación de Francisco Vidal en la toma de Valdivia. Diserta el coronel del Ejército Peruano en retiro, Enrique Víctor Gargurevich Godoy. Es presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, presidente de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, fundador de los Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, actual presidente de la Academia Latinoamericana de Historia Militar. Adelante con la conferencia, patriota, presidente fundador. Muchas gracias, estimada Ashley, por la presentación. Tengo acá en mis manos un libro muy importante, justamente el cuarto libro de mi autoría, Juan Francisco de Vidal y Lahoz, primer soldado del Perú. Este libro tiene la feliz coincidencia de haber sido presentado el 2 de abril del 2019 en la campiña de Supe, que fue justamente donde nació nuestro prócer y primer soldado del Perú. Hicimos esa presentación a través de la orden de la Legión General Vidal, con su presidente nato, que es el coronel Jorge Barrantes Arrece, y un modesto servidor como presidente activo. En esa oportunidad hubo una gran aceptación por parte de nuestros hermanos supanos de esta modesta publicación, de la cual he extraído unos muy pequeños párrafos que quería comentarles antes de pasar a la presentación del PowerPoint que he preparado para ustedes, ¿no? Dice en el prólogo, voy a comentarles algunos párrafos, ¿no? Dice: el historiador e investigador peruano Néstor Puertas Castro, a quien ha hecho alusión el doctor Alor, quien en el año de 1950 desarrolla un análisis de las memorias del primer soldado del Perú, documento al que también ha hecho referencia el doctor Alor, compone la siguiente apreciación: Vidal representa en la historia peruana y americana el valor indomable, la audacia rayana en la temeridad y la energía convertida en dureza. Su historia bravía y heroica desde el triunfo de Huaura hasta la batalla de La Palma
es un ejemplo de valor personal, desinterés en favor de la patria y capacidad profesional. Eso es lo que manifiesta el historiador e investigador peruano Néstor Puertas Castro. También tenemos otro testimonio del coronel Manuel Bonilla en su obra La Epopeya de la Libertad. Consigna unos apuntes de la escritora Juana Manuela Gorriti. Dice, la existencia de Vidal fue una serie de combates y de triunfos. Nunca la causa americana debió tanto al brazo de un hombre. La imaginación se fatiga siguiendo su huella en esta campaña de 6 años, en que no pasó un día sin pelear y vencer. Tenemos también otro testimonio muy importante que es extraído de las memorias escritas por el hermano del mariscal William Miller, ¿no? John Miller. Dice, en el asalto a la guarnición de Valdivia del día 3 de febrero de 1820, Vidal, con una pequeña guerrilla aprovechando la confusión del combate, irrumpió en un fuerte, a pesar de las bajas que sufrió, superando las palizadas y el foso, al grito de "donde va mi gorra voy yo", sorprendiendo a los realistas que cedían varias veces su número, y se apoderó del fuerte en una forma que solo puede atribuirse a un valor sobrehumano, ¿no? Y por último, un apunte del diario El Comercio, en el año en que fallece el primer soldado del Perú, ¿no? Esto es un apunte muy profundo que hace el diario El Comercio. Dice, este denodado soldado de la independencia ha estrechado ya entre sus brazos a los generales que le enseñaron el camino de la gloria. El ataúd en que descansa está al ras de la tierra, pero su nombre se alza al cielo, donde todos los que consagran su vida a las causas justas encuentran el galardón que acá en la tierra le disputa la envidia. Por fortuna para el bravo general, el día de sus funerales, el de su apoteosis, un alma inspirada, capaz de comprender todo lo que es bello y generoso, ha trazado su biografía, tomando de la gran epopeya de la independencia el sentimiento y el de su rica imaginación de colorido. Delante del cadáver dejaremos correr las lágrimas, pero por amor a su memoria callaremos para que hable el genio. Oídle. Entonces podemos apreciar a través de estos breves párrafos comentarios de diferentes historiadores, ¿no?, civiles y militares, de diferentes medios de prensa y de también héroes de la campaña de la independencia, como el mariscal Miller, contemporáneos a él, que hablan siempre de su valor, de su arrojo y sobre todo de su heroísmo. Vamos a pasar la muy breve exposición que hemos preparado para ustedes esta noche. No sé si me puedes ayudar, Juanita, presentando la pantalla, por favor. Muy bien, vamos a ver en esta oportunidad la participación del primer soldado del Perú en la toma de Valdivia. Siguiente, por favor. La toma de Valdivia fue una batalla de la independencia hispanoamericana librada entre las tropas realistas, comandadas por el coronel José Manuel de Montoya, y las tropas patriotas dirigidas por el almirante británico Thomas Alexander Cochrane, entre los días 3 y 4 de febrero de 1820. Siguiente, por favor. La participación de Vidal en el asalto a Valdivia es considerada una de las acciones más heroicas de la historia de la independencia hispanoamericana, teniendo presente la actuación de un joven oficial de tan solo 20 años que arrastró con su valor y arrojo a la captura de una posición aparentemente inexpugnable. Siguiente, por favor. ¿Y cuál era esa posición, pues, aparentemente inexpugnable, ¿no? El sistema de fuertes de Valdivia, que era un conjunto de baterías, fuertes y castillos situados en el estuario de los ríos que protegen el acceso
a la ciudad de Valdivia, una de las ciudades más importantes de la Capitanía General de Chile. Estos fueron construidos en el periodo virreinal y es considerado uno de los sistemas defensivos más grandes que construyeron los españoles en América, ¿no? Otro de los sistemas defensivos era, por ejemplo, el Real Felipe, el Callao, ¿no? Con sus dos fuertes de San Rafael, San Miguel, o el sistema defensivo en Cartagena de Indias, ¿no? Ya para el lado del Atlántico. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, en este croquis muy gráfico vamos a ver, están todas las fortificaciones que se encontraban a la entrada del acceso a la ciudad de Valdivia. Con el número 1 está reseñado el fuerte Aguada del Inglés, con el número 2 el fuerte de San Carlos, número 3 la batería del Barro, número 4 Castillo de Amargos, número 5 batería del Chorocamayo, número 6 Castillo del Corral. Estas fortificaciones estaban ubicadas en lo que se conocía como la ribera sur del acceso a Valdivia. En medio se encontraba el castillo de San Pedro, ¿no? de Mancera, en honor al virrey que construyó estas fortificaciones, donde inicialmente estaba ubicada los habitantes de Valdivia, ¿no? Luego se fueron hacia el interior del estuario. El número 8 es la batería del Carbonero, número 9 batería del Piojo, y el número 10 el castillo de Niebla, construido en honor de otro virrey del Perú, el conde de Lemos. Siguiente, por favor. Aquí hablamos de los diferentes o de los más importantes fuertes y castillos, ¿no? El fuerte de la Aguada del Inglés, a 8 kilómetros de Puerto de Corral, el fuerte de San Carlos, que se ubicaba en el extremo occidental de la ribera sur de la bahía, y el castillo de San Luis de Amargos se ubica en la ribera sur de la bahía. Siguiente, por favor. El castillo de San Sebastián o Corral, ubicado en el centro del puerto de Corral. El castillo de San Pedro de Alcántara está ubicado en la isla Mancera, y el castillo de Lemos o de Niebla está ubicado en Niebla, al borde norte de la bahía. Siguiente, por favor. Hecha esta descripción, vamos a ver contra qué fuerzas se enfrentaban las fuerzas patriotas, ¿no? Que estaban conformadas por 100 infantes de marina y 250 a 300 soldados de la compañía de granaderos de los batallones 1 y 3 de Chile, los cuales se encontraban al mando del teniente coronel graduado William Miller. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos 300, 350 hombres contra los siguientes adversarios de las fuerzas realistas. Siguiente, por favor. Las tropas realistas estaban bajo el mando del coronel José Manuel de Montoya, se componían de 1.800 soldados de los batallones de Cantabria y Fijo de Valdivia, bajo el mando del coronel José Fausto del Hoyo, más un batallón de milicias que aseguraba la ciudad de Valdivia del ataque patriota. De estos 1.800 soldados, 1.000 eran milicianos y 800 eran tropas veteranas, como ya se indicó, de los batallones de Cantabria y Fijo de Valdivia, ¿no? Entonces, aproximadamente se enfrentó Cochrane con sus 350 hombres a un poquito más de 800 hombres entre los días 3 y 4 de febrero de 1820. Siguiente, por favor. ¿Cómo se desarrollan estas acciones? En el punto número 1 desembarcan los patriotas al mando del teniente coronel Miller, ¿no? Una fuerza eminentemente terrestre. Toman el fuerte inglés. Ahí se da este hecho que vamos a relatar, de valor y arrojo del subteniente Vidal. Luego se van a la captura del fuerte San Carlos, se desplazan por tierra, ¿no? Mientras tanto, los buques integrantes de la escuadra de Cochrane hacían también presión y apoyaban con sus disparos desde tierra. Luego tenemos en el punto 4 la retirada de los realistas, ¿no? Al ver
ser rodeados, al creerse que estaban sometidos a un ataque de fuerzas superiores, comienzan a replegarse con dirección a Valdivia. En el punto 5 se produce la rendición de los fuertes de la Ribera Norte sin necesidad de lucha, y en el punto 6 la rendición de los fuertes del sur, ¿no? Lo que vale decir que en tan solo 2 días, teniendo una fuerza inferior, y gracias al valor de acciones individuales, como por ejemplo la del subteniente Vidal, pues se logró una toma, pues, que se puede considerar milagrosa, ¿no?, por parte de las fuerzas de Cochrane, Fuerzas Patriotas de Cochrane. Siguiente, por favor. Vamos a seguir en el relato las memorias del mariscal Miller, ¿no?, que fue un protagonista del hecho, un testigo de sección que observó no solamente el valor, el arrojo de Vidal, sino que tenía el juicio de la prudencia necesaria para escribir un documento sumamente objetivo, ¿no?, como fue la carta que sirvió posteriormente a la elaboración de sus memorias. A las 6 de la tarde del día 3 de febrero, en solo 2 botes y un lanchón con 44 soldados, las tropas patriotas al mando del comandante Miller desembarcaron bajo el nutrido fuego español. En la playa los esperaban los realistas, sin embargo los soldados patriotas se abalanzaron violentamente a bayoneta calada sobre ellos. Siguiente, por favor. En poco tiempo, Cochrane establecía 300 hombres en la playa que se lanzaron a conquistar el fuerte inglés, el cual era muy difícil de acceder, solo desde una escalera de mano que los españoles habían retirado en su huida o por un angosto sendero junto a un precipicio que no dejaba el paso más que de un solo hombre a la vez, ¿no? Si observamos esta pintura que se encuentra en Chile, en la Academia Naval, podemos observar ahí en la figura, en el cuadro, el primer hombre que está subiendo es justamente el subteniente Francisco Vidal. En varias obras chilenas, como por ejemplo Encinas o Arana, ellos creen que Vidal era chileno, ¿no?, y destacan su presencia, ¿no? Sin embargo, cuando la vez que estaba en Chile tenía oportunidad de aclarar este malentendido histórico, explicándoles que era un patriota peruano, supano, ¿no?, con gran admiración de parte de ellos, ¿no?, porque estaban por nombrarlo como patrono de la Infantería de Marina de Chile, ¿no? Iban a nombrar, imagínense, a un peruano como su patrón. Siguiente, por favor. En las primeras horas de la noche, su teniente peruano, Juan Francisco de Vidal, según Miller, se infiltró hasta la entrada posterior del fuerte. Los patriotas disparaban al aire y lanzaron aterradores gritos para hacer creer a los defensores que se trataba del desembarco de un contingente superior. Así las tropas ingresaron al fuerte e iniciaron una carga a bayoneta calada, ¿no? Ese es el asalto a que hace mención Miller, y donde lanza su gorra, pues, su teniente Vidal, y luego ingresa a recuperar. Siguiente, por favor. De igual manera, en horas de la noche caen uno tras otro la defensa de San Carlos y Amargos, ¿no?, que eran los dos principales fuertes de la Ribera Sur. Los españoles huyeron hacia Valdivia. Finalmente, a la madrugada, el comandante Boucher ordenó atacar simultáneamente y por todos los fuertes el castillo del Corral, ¿no?, que era el único que estaba faltando en la Ribera Sur. De esta forma se consolida este sector para la fuerza patriota. Siguiente, por favor. El 4 de febrero, la O'Higgins se internó en la bahía, lo que hizo pensar a los realistas que si el día anterior los defensores de la Ribera Sur no habían podido repeler a los patriotas que actuaron sin la ayuda de una fragata, ellos menos lo podían hacer con la presencia de esta. Es así como los defensores realistas prefirieron entregar todos los fuertes que restaban, cayendo así la totalidad de ellos en manos de los patriotas. Como podemos observar, no se produce un asalto a la Ribera Norte, sino que estos fuertes son entregados a los patriotas por esta especie de operación psicológica que desarrollan la fuerza de Cochrane. Siguiente, por favor.
Unas muy rápidas consideraciones, ¿no? La participación de Vidal en el asalto de Valdivia es considerada una de las acciones más heroicas, ¿no? Reiteramos esto, de la historia de la independencia hispanoamericana, reconocida pues por chilenos, por argentinos, por peruanos, por británicos, ¿no? Teniendo presente la actuación de un joven oficial en tan solo 20 años, ¿no? A estas alturas, Vidal era pues un oficial muy joven, ¿no? Que arrastró con su valor y arrojo a la captura de una posición aparentemente inexpugnable, ¿no? La segunda posición fortificada en ser capturada, el Fuerte San Carlos, Cochrane le asigna la denominación de Fuerte Vidal, ¿no? Que hasta ahora se mantiene, en la actualidad se mantiene esa denominación, ¿no? Siguiente, por favor. El subteniente Juan Francisco de Vidal ganaba su primer ascenso a teniente en el año 1820 por su valor y arrojo en la captura de la Plaza Fuerte de Valdivia, iniciando de esta forma una carrera llena de triunfos para las armas de la patria que lo llevó a ser presidente del Perú, ¿no? Entonces, la reflexión final que nos hacemos es cómo un joven que no tenía un título nobiliario, que no tenía una educación ni un título universitario, y cómo pudo ser protagonista de estos actos tan importantes en el proceso de independencia de Hispanoamérica y del Perú, por consiguiente, y alternar roles, ¿no? Con los principales personajes de la época, como Cochrane, como San Martín, como Bolívar. La explicación se da en la actitud que tuvo el futuro general Juan Francisco de Vidal y Lahoz, siempre de sentirse orgulloso de ser peruano, orgulloso de sus orígenes supanos y demostrando siempre un valor y un arrojo temerarios en las acciones de armas y honestidad y probidad en las acciones de paz, ¿no? Todo esto, pues, todas estas virtudes militares, estos valores éticos y morales lo han llevado a ser elegido por todos los que integramos los comités patrióticos del Bicentenario de la Independencia del Perú como nuestro honroso patrón. Y es justamente lo que estamos conmemorando el día de hoy, que se recuerda un aniversario más del primer grito libertario en el Perú, en el distrito de María Magdalena de Sucre, ¿no? Un 5 de abril de 1819. Muchas gracias. Felicitaciones por su excelente ponencia, coronel Enrique Gargurevich. Le agradezco por su participación. Bien, hemos llegado al cierre del programa. Les agradezco, distinguidos patriotas, por su gentil asistencia y a todos los ponentes por sus notables disertaciones. Les deseo a todos ustedes muchas bendiciones, mucha salud y nos estamos viendo en el próximo encuentro patriótico. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.